A menos de 2 semanas para la campaña electoral para las elecciones presidenciales, se ha desatado lo que muchos han denominado una guerra sucia. Pasamos de una campaña muy tranquila, casi aburrida, a una campaña catalogada como guerra sucia. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en este momento? ¿Le están haciendo el juego a las campañas? ¿Están contribuyendo a enlodar el ambiente político? Ese será nuestro análisis y debate esta noche en 2 puntos. Bienvenidos. Esta noche nos acompañan Juanita León, directora de La Silla Vacía, María Elvira Samper, colega en RCN La Radio en las mañanas y columnista del Espectador, pero con una larga trayectoria en el periodismo. Carlos Cortés, abogado, periodista, tiene un blog en el que hace crítica de medios de comunicación, que es algo que lamentablemente casi no se hace en Colombia. Esfuerzos muy valiosos como el de él valen mucho la pena. Y tenemos desde Medellín, por conexión de computadora, a Javier Darío Restrepo, catedrático, periodista, muy conocido por ustedes, y a Juan Gozaín vía satélite desde Cartagena. Vamos a analizar cuál es el papel de los medios de comunicación en esta campaña que de la noche a la mañana pasó de ser una campaña presidencial aburrida a convertirse en una guerra sucia, según el decir de muchos, lo cual significa que los medios de comunicación o estamos jugando un papel o estamos siendo utilizados, en todo caso estamos siendo protagonistas de estos ataques que se hacen las campañas entre sí. Juan Gozaín, quisiera preguntarle a usted, con su experiencia, con tantas campañas políticas que ha cubierto, ¿cree que los medios en esta campaña versión 2014 estamos abocados a unos desafíos distintos a los que tuvimos que enfrentar en el pasado? Mire, yo nunca, le soy muy sincero, en 40 años de periodismo yo he cubierto 10 campañas presidenciales, más campañas de congreso y etcétera, consejos, asambleas. Yo nunca había visto una más penosa manipulación de la prensa. Cuando digo manipulación, Rodrigo, me estoy refiriendo a manipulación en ambos sentidos. Yo no estoy muy seguro de que solo sean las campañas manipulando a los medios, porque me hago una pregunta: ¿manipulándolos con su consentimiento? Manipulación consentida no es manipulación, es complicidad. Yo tengo muchas inquietudes sobre ese tema. No sé, a veces ha sido tan grave a lo largo de estas últimas semanas el acontecer diario de la prensa colombiana, que a veces me hago una pregunta: ¿son las campañas las que están manipulando a los medios? ¿Es al revés, los medios manipulando a las campañas? ¿O esto es una connivencia, como ya dije, una complicidad en que todo el mundo intenta utilizarse para sus propios intereses? Francamente, lo que está pasando es terrible. El único perdedor es la opinión pública, naturalmente. Pues una gran reflexión, Juan, y se la quiero llevar al profesor Javier Darío Restrepo para conocer su opinión. ¿Quién está manipulando a quién? Yo creo que hay una mirada positiva que se puede arrojar sobre esto. Es una coyuntura que le está permitiendo al periodismo colombiano preguntarse sobre cuál es el papel que tiene que cumplir en la sociedad. Es una pregunta que debiera haberse hecho desde mucho antes, pero que ahora, dada la situación que se ha presentado, el periodismo no puede ignorar esa pregunta. ¿Cuál es su papel? Cuando ustedes preguntan si la prensa manipula a las campañas o las campañas manipulan a la prensa, yo creo que no se puede dar una respuesta en uno o en otro sentido, porque hay manipulación de lado y lado. Allí es donde se necesita la formación y particularmente el talante crítico del periodista, que es un talante que tiene que estar determinado por la convicción de que estamos para servir a los receptores de información. No estamos para servirle a un jefe de redacción, ni para servirle al director, porque el gran amo del periodista es el que está recibiendo su información. Pensar en los ciudadanos y en las audiencias antes que pensar en cualquier otro referente. Juanita,
Usted es directora de la Silla Vacía, conoce mucho los llamados nuevos medios, los medios digitales. ¿Cree usted que el hecho de que en esta campaña de 2014 haya por primera vez un mayor papel de medios como la Silla Vacía y otros, afecta este problema? Pues yo lo que creo es que la existencia de un medio como la Silla Vacía digital y sobre todo las redes sociales y Twitter, lo que hace es que entran otras narrativas a competir por la narrativa oficial de los grandes medios, que me parece a mí que en general están un poco más alineados con la reelección que los medios digitales. Y me parece que eso hace que los grandes medios tengan menor peso y menor influencia en el debate público, porque la gente cada vez más toma sus opiniones de las redes de sus amigos, de las redes de la gente que sigue y menos de los medios más tradicionales. Entonces creo que en la medida en que los medios tradicionales sean demasiado funcionales al poder, pierden aún mayor credibilidad y la gente toma más su información, no necesariamente de medios como la Silla Vacía, sino de medios como Twitter, con lo bueno y lo malo que eso implica. Yo creo que, y sobre todo en esta campaña donde hay tal fenómeno de la guerra sucia en las redes, creo que eso sí es muy nuevo en esta campaña y creo que ahí entonces el tema digital se vuelve aún más relevante, porque entonces es como tratar de entender esas lógicas y tratar de entender cuál es la verdadera influencia que tienen hoy en día las redes y qué tanto esos comienzan a influir más a los medios tradicionales que los medios tradicionales a las redes. Sí. Carlos, usted también conoce mucho las redes sociales y los nuevos medios. ¿Por qué, si uno tenía la esperanza de que con el auge, digamos, de estos medios podía haber un periodismo distinto, por qué ahora estamos más bien pensando en que está más sucia que nunca el cubrimiento de la campaña? Bueno, yo creo que hace 4 años se empezaron a ver algunas de estas tendencias o características sobre lo que estaba pasando con Internet. Ya digamos la Silla Vacía en esas elecciones habló un poco de los usuarios falsos en redes sociales y de cierto tipo de debates que se estaban promoviendo, digamos, de una forma cocinada. Yo añadiría que a medida que nosotros vamos conociendo un poco más cómo funciona eso, el deber de los medios y los periodistas tal vez sería entender un poco mejor que muchas de esas cosas no son espontáneas. Las redes sociales, particularmente Twitter, tienen la característica de son fáciles de polarizar, son fáciles de estructurar alrededor de un tema, es muy fácil poder generar como un antagonismo entre uno y otro, y todo eso, en muchos casos, en otros no, está manipulado muchas veces por campañas presidenciales o por incluso un medio de comunicación que le interesa que eso sea una noticia. Creo que ese es un riesgo al que hay que ponerle mucha atención. María Elvira, volviendo al tema de la responsabilidad, de quién tiene la responsabilidad en esta guerra sucia, ¿usted ve más a los políticos que están haciendo las campañas así o a los medios que les estamos haciendo el juego? Mire, yo pienso que en la medida en que el foro de la política pasó de las plazas a los medios de comunicación alternativos o los convencionales son como el foro público. Y pienso también que todas las fuentes son interesadas, de un lado y del otro, y que a eso tienen que estar siempre con las pilas puestas y con las antenas puestas los periodistas, porque siempre, como fue el caso suyo, como lo hemos vivido muchos de nosotros, hay una fuente interesada en que uno pique el anzuelo, porque el escándalo, y además hay que decirlo, los medios de comunicación se nutren del escándalo. Es decir, nada que privilegien más que los escándalos y las noticias que pueden tener ruido. Y en ese sentido pienso especialmente los medios electrónicos que pecan mucho más porque son inmediatistas. Y yo creo que en este juego interesado de los medios por el rating, interesado de las campañas políticas por denigrar y convertir en escándalo y atacar a los otros, pues nosotros sí tenemos un papel muy importante. Por ejemplo, en el caso concreto de los procesos de paz, uno veía a los más jóvenes cubriendo el Caguán, cuando se debería llamar a los más experimentados, a los más preparados, porque es tan fácil picar el anzuelo y es tan fácil, como dice, para un momento de cierre uno tener que llevar una noticia, que ahí se peca de ingenuo y ahí a veces nos convertimos, y con mucha frecuencia, en idiotas útiles. Entonces yo creo que en coyunturas como estas tenemos que saber primero que las fuentes son interesadas. Segundo, que el escándalo es lo que buscan los unos y los otros para hacer noticia y atacar y tercero, que tenemos que
ponerle freno a eso y saber que podemos ser idiotas útiles. Juanita. No, que a mí también me gustaría relativizar lo de la guerra sucia, porque me parece que las revelaciones sobre que JJ Rendón habría recibido esa plata por parte de los Comba fue una investigación de Daniel Coronel, o fue una revelación de un periodista, que no me parece que eso pueda ser catalogado como guerra sucia. Y lo del hacker en la campaña de Zuluaga, pues eso también fue verdad, lo capturaron, estaba dando, él mismo confesó que estaba tratando de hackear el proceso de paz. Entonces a mí me preocupa, digamos, como ya catalogarlo de eso como una guerra sucia, porque me parece que la labor de los periodistas es como investigar qué hay ahí, qué hay de cierto, y me parece que a veces como tener una posición como de asco, como esto es guerra sucia, no nos deberíamos meter. Lo que priva a los colombianos es de la oportunidad de realmente saber qué es lo que se está moviendo detrás, en ambos casos. Sí. Juan, esta mañana en el programa de RCN de Radio de la Mañana con María Elvira, recordábamos una frase de un español, un experto que entrevistamos la semana pasada, que decía que la diferencia o que el límite entre la guerra sucia y la campaña, digamos, negativa pero legítima, es la verdad. Cuando se saca a flote la verdad, pues no hay guerra sucia como tal. ¿Usted estaría de acuerdo, Juan, con ese planteamiento? ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde podemos llegar o hasta dónde debemos llegar en esto de la guerra sucia? Mire, Rodrigo, eso que usted me plantea me lleva a mí al tema que más me preocupa. En esta campaña electoral, a pesar de la gravedad de todo lo que se está publicando, lo que más me inquieta no es lo que se publica, sino cómo se publica. Es decir, cuál es el papel de la prensa. Esa es la parte que a mí, como periodista y como ciudadano, más me inquieta. Le voy a decir por qué. Lo que hemos venido observando en las últimas semanas es que en algunos medios impresos, televisivos, radiales, virtuales, tradicionales, lo que usted quiera, en muchísimos medios de comunicación, la noticia depende de a quién afecta o a quién beneficia. Esa es la manipulación. La manipulación no está consistiendo en ocultar cosas, por fortuna, porque hay que publicar las cosas, hay que divulgarlas. Nuestro deber es informar correctamente a la opinión pública. Lo que yo estoy viendo es que el uso, la utilización política de la noticia se está presentando en lo que a mi candidato, dice el medio, lo beneficia, lo exalto, lo que lo perjudica, lo minimizo, lo que le hace daño al adversario hay que darle 8 columnas o tiempo AAA. Ese es el tipo de manipulación que, mucho más que guerra sucia, es un manejo asqueroso de la prensa, hablemos francamente. Segundo, déjeme decirle una cosa. Estamos a 10 días de la elección presidencial, de la primera vuelta. ¿Dónde están los debates? ¿Dónde está la prensa exigiendo a los candidatos que hablen de los temas nacionales? Mire, ¿qué va a pasar con el sistema de salud que hizo crisis en Colombia? ¿Qué va a pasar con el sistema educativo que queda de último en todos los exámenes internacionales? ¿Qué va a pasar con la justicia que hizo agua? La deficiencia de la justicia. No, depende de lo que diga mi candidato. ¿Eso es un medio de comunicación? ¿Acaso eso es un periodista el que hace depender su información de los intereses de su candidato? No solo de eso, del perjuicio que pueda hacerle al adversario. Por eso yo dije, Rodrigo, la semana pasada, aquí mismo en este programa, si no me equivoco, sí, dije algo que me gustaría convertirlo en una consigna, en un lema sobre el escudo de los periodistas, y voy a insistir en eso. Ni uribistas ni santistas, periodistas. Eso es lo que yo quiero insistir. Nuestro deber está mucho más allá de la política. Nuestro deber es mucho más sagrado que el de los políticos. El deber, mire, el deber sublime de la prensa, el supremo deber, insisto, es informar correctamente. Y sobre eso, Javier Darío Restrepo, le quiero preguntar lo siguiente. Usted hablaba de la responsabilidad y del papel de los medios en este momento. Esto que se pueda llamar guerra sucia o este ambiente que hay en las campañas,
Es una situación que claramente es indeseable, por lo que decía Juan, porque está reemplazando el debate de los temas de fondo. Es nuestra misión y tenemos nosotros el papel y la responsabilidad y la obligación de limpiar la competencia y que no haya guerra sucia sino un debate. Mira que ocurre una cosa bien curiosa. Los periodistas hablamos con cierta suficiencia acerca de que somos el cuarto poder. Sin embargo, no creemos en el poder que tenemos en las manos. Si un periodista creyera en el inmenso poder que tiene en las manos, se cuidaría más, y se cuidaría más sobre todo de no ser manipulado. Oyendo a los colegas y oyendo a Juan, me doy cuenta de esto, de que necesitamos hacer una reflexión sobre cómo no ser manipulados. Y para no ser manipulados habría que dar unos cuantos consejos. Al fin y al cabo, los viejos somos muy dados a dar consejos. Primer consejo: no trague entero. Es decir, todo lo que a usted le digan, póngalo en tela de juicio. Sobre todo teniendo en cuenta que las fuentes menos fiables que existen son las de aquellos que están en el poder. Segundo, en esa búsqueda de la verdad que más le conviene, que más necesaria resulta para la gente, uno tiene que pensar si lo que va a decir tiene unas consecuencias buenas para la gente. No tiene por qué preocuparse si tiene consecuencias políticas para uno de los grupos, porque no estamos trabajando para ninguno de los grupos políticos ni ninguno de los candidatos. Estamos trabajando para los electores. Y doy todavía un tercer consejo y les prometo que es el último. Examine el periodista cuáles son sus preferencias y cuáles son sus desafectos. Déjelos a un lado y piense únicamente en el servicio del lector. No podemos negar, María Elvira, que esta es una campaña que tiene, digamos, en el trasfondo un hecho posiblemente muy nuevo y sin muchos antecedentes, por lo menos en la magnitud que se está dando, que es la gran polarización entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, que eso es lo que nos está afectando y lo que está haciendo, digamos, un poco difícil el cubrimiento. Decíamos antes de ir a comerciales, le preguntaba yo a María Elvira Samper sobre cómo afecta al trabajo de los medios en esta campaña una polarización tan intensa y tan profunda entre dos personajes que hace 4 años eran aliados, como son el expresidente Álvaro Uribe y el actual presidente de la República, Juan Manuel Santos. Bueno, eso es lo que desconcierta un poco, porque son los mismos, con los mismos más o menos, empezaron los mismos, se divorciaron, pero con un pecado original que los une a todos, que es el haber metido al señor JJ Rendón en la campaña, que un poco genera unos cuestionamientos sobre las estrategias y las tácticas que están usando, y yo sí creo que hay un poco de guerra sucia. Entendiendo por guerra sucia, me parece a mí que es lanzar es decir, salen unas noticias que son verosímiles, que dan pie para que la gente crea en ellas, pero que no necesariamente son veraces, y eso contamina y eso intoxica la campaña de una manera terrible. Y me pregunto qué estarán pensando en el sector emocional que está pervirtiendo todo, que es el odio. Es decir, yo en lo que he visto, yo nunca había visto tanto odio como larvado, haciendo que la campaña gire alrededor de eso y obviando problemas como los que señalaban la salud, y yo creo el gran problema que es resolver el conflicto armado. Ahora me gustaría, y eso se lo pregunto a Juana, y no estoy llamada aquí para preguntar, pero usted dejó abierta una pregunta que no se contestó, es si el periodismo o los periodistas tenemos que limpiar la política, el debate político, si esa es nuestra responsabilidad, limpiarlo o denunciarlo, no sé. Juanita. Sí, me parece muy buena esa pregunta y muy difícil de contestar, porque me parece que si acaban de acusar al uno de haber recibido plata de los narcos de mediar y al otro de estar espiando el proceso de paz, ponerse uno a hablar de las propuestas de educación, me parece que es contraperiodístico. No, me parece que es realmente imposible. Lo que sí me parece que uno puede hacer es investigar cuál es la veracidad de eso.
O sea, que Uribe diga que entraron $2 millones a la campaña y no aporte pruebas y no vaya donde el fiscal, pues eso sí me parece que es claramente una guerra sucia y me parece que el deber del periodista es investigar si es cierto y si no es cierto, como hacerlo explícito, ¿no? Me parece que a veces los medios nos quedamos mucho en las declaraciones de los poderosos y no en contrastarla, no en traer el pasado y decir, mire, esta es la 9ª acusación que hace el expresidente Uribe sin pruebas. En el pasado ha hecho esto, porque eso le da a los ciudadanos como también unos insumos para saber si cree o no cree, ¿no? Me parece que a veces dedicarle tanto tiempo a la declaración y tampoco a la contrastación deja a la gente sin la posibilidad de elucidar si es verdad o no. Carlos, usted, además de ser el más joven de esta reunión, de este programa, por su trabajo tiene mucho contacto con las personas que mueven las redes sociales, que suelen ser personas jóvenes. ¿Cómo cree usted que están viendo los jóvenes colombianos todo este problema, digamos, de una campaña sin ideas y con muchos agravios? Pues yo creo que lo que veo en principio es que definitivamente ha cambiado mucho la manera de influir en la mentalidad de la gente, específicamente en temas políticos. Lo que planteamos ahorita, definitivamente es muy poco probable que una persona que tenga ahorita 25 años lea un editorial del Tiempo y sienta que eso va a orientar su voto. Esto no quiere decir que estén más sofisticados. Yo pienso que el hecho de que estén volcados a las redes sociales e Internet, y retomando lo que yo decía antes, puede implicar que también pueden ser presa fácil de simplificaciones de la realidad. Entonces es muy fácil ver que alguien se enganche, por ejemplo, con una foto. El expresidente Uribe suele hacer mucho este tipo de denuncias, sacadas de contexto, fotos que a veces ni siquiera son de Colombia, y en ese caso creo que la gente joven ve como la polarización del establecimiento como algo que ellos ya no quieren, pero tienden un poco a simplificar también la manera como se informan a través de Internet. Yo creo que salvo algunos casos, en general la gente le dedica poco tiempo a consumir información más allá de la reacción o de lo que llaman el meme, la foto, el texto, que puede seducir un poco más a la audiencia en Internet. Es claro que esto que está pasando está lleno de dilemas que no son de fácil solución para quienes estamos en los medios de comunicación, como lo decía Juanita hace unos minutos. Quisiera, para terminar, porque se nos estaba acabando el tiempo lamentablemente, hacerles una última pregunta, que es, ¿cuál es el contrapoder de este cuarto poder? Y quisiera empezar con usted, Carlos, que, como decía al comienzo de este programa, se ha dedicado al estudio, análisis y crítica de los medios de comunicación. Bueno, creo que el contrapoder definitivamente está en proyectos alternativos o en formas alternativas de acceder a la información en Internet. Creo que en las redes sociales, así como pasan las cosas que yo escribí antes, hay una manera también distinta y más crítica de aproximarse, y me parece que a medida que empezamos a entender un poco cómo este nuevo entorno digital forma a los ciudadanos, también se empieza a sembrar un grado sano de escepticismo, y yo también veo que en Internet, en redes sociales, hay gente muy escéptica frente a lo que se denomina guerra sucia, particularmente a la denuncia del expresidente. Creo que no fue una cosa que en muchos grupos cayera como una verdad de a pecho. Creo que eso puede ser un contrapoder, un escepticismo informado sobre lo que los medios nos están diciendo. María Elvira. Yo voy a decir una cosa que me parece que es que nosotros no somos un cuarto poder. Yo creo que los medios han perdido el poder que tuvieron en algún momento precisamente por eso, porque hay una cantidad de factores extras que entran en la información, porque hay un descrédito en los mismos medios. Yo realmente descreo del poder del cuarto poder. Me parece que hemos generado un escepticismo y una incredulidad paralelos a los que genera la política y la forma como está haciendo política. Yo realmente no creo, pero sí creo que tenemos unas posibilidades de hacer un mejor periodismo, que esta es nuestra obligación, y nosotros mismos haciendo lo que decía Juan, debemos ser los cartesianos frente a todo, dudar de todo y tratar de, como hemos dicho aquí, de llegar a la verdad. Estoy de acuerdo con Juanita que se han hecho unas denuncias graves y uno no puede que por limpiar el debate entonces nos vamos a hablar de periquitos de oro, sino al contrario, lo que hay es que profundizar y ver hasta qué punto tienen razón esas denuncias, si tienen un sustento de veracidad o solo son infundios para dañar al enemigo. Pero realmente yo sí creo que nosotros, por nuestras propias culpas, precisamente por la premura, por el favorecer el escándalo, por estar pensando más en los ratings que en realmente llegar al fondo de las cosas, hemos perdido el poder que en alguna vez pudimos haber tenido. Juanita. Sí,
A mí me parece que nada ayudaría más a Colombia que los medios rompiéramos ese pacto de silencio que ha imperado en Colombia entre los medios de comunicación, que todos se guardan la espalda, no hay ninguna crítica de unos medios a otros. Yo creo que el día que se rompiera ese pacto de silencio, los ciudadanos se beneficiarían mucho porque los medios se controlarían a sí mismos mucho más como sucede en Estados Unidos. Creo que ese es un tema del que no se habla en Colombia. Creo que cubrir a los medios tiene un costo altísimo. Pero yo creo que comenzar a hacerlo podría ser la primera forma de que los medios también rindamos cuentas a los ciudadanos. Doctor Javier Darío Restrepo, ¿cuál es su opinión sobre este tema? ¿Quién es el contrapoder del cuarto poder? Yo pienso lo siguiente. Estamos ante una guerra sucia que se origina en las campañas. Una guerra sucia que resulta amplificada en las redes sociales. Eso no debe significar necesariamente que nosotros tengamos que hacer información sucia. Allí al periodismo le cabe una gran responsabilidad. Cierto, lo del cuarto poder es un estereotipo que ya ningún periodista se traga, pero sí está diciendo una parte de la verdad, y es que tenemos un poder. Entramos en la conciencia de la gente. Y si alrededor todo es sucio, todo es deshonesto, todo es un atentado contra la verdad, contra la dignidad de las personas, lo nuestro es por lo menos poner un poquito de esperanza y de decencia en la forma de enfrentar nuestras desigualdades y nuestras objeciones contra las otras campañas o nuestros afectos. Pero en medio de todo eso, debe predominar el espíritu de servicio para con los receptores de información. Juan, ¿cómo ve usted este reto tan complicado? ¿Cómo hacer una información limpia en medio de una guerra sucia? Mire, yo no le voy a contestar la pregunta que usted me acaba de hacer, por una razón. Porque tratándose, como usted lo ha advertido, de la última pregunta, de la última ronda de preguntas, yo lo que quiero es hacer un compendio de todo lo que he oído, si usted me lo permite. Por supuesto, Juan. María Elvira acaba de decir, hablando de periodistas, dudar de todo. Javier Darío había dicho hace un momento desde Medellín, no tragar entero. Esa es la clave. Esa. Por Dios, un periodista verdadero no es más que un escéptico bien informado. Y como escéptico tiene que dudar de todo y verificarlo todo. Mire, quiero decirle otra cosa. Esta discusión tan interesante que ha surgido aquí hoy, en este programa. Existe un cuarto poder que es la prensa. ¿Cuál es el contrapoder de la prensa? Por Dios, el único contrapoder verdadero de una sociedad es la opinión pública. La opinión pública que tiene el más grande de todos en sus manos, de todos los poderes. No compro más ese periódico. Présteme el control remoto que cambio este noticiero. Cámbieme ese radio de dial que no quiero. Ese es el poder de la gente. Ese es el poder verdadero. Pero aún así, óigame esto. Rodrigo, les pido que me oigan esto. Esta es mi conclusión. La mía personal es esta. El periodismo, lo único a lo que tiene que obedecer es a los principios éticos del oficio. La verdad, por encima de todo la verdad. Aunque no le guste ni siquiera al más grande poder del mundo, que es la opinión pública. Los periodistas no están hechos para complacer a nadie, ni a la opinión pública. La historia que yo siempre cuento de Jorge Luis Borges, el grande, cuando lo invitaron en España, yo estaba presente, a hablar sobre los escritores del siglo de oro español, y Borges hizo un regaño terrible a esos monjes, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Lope de Vega, que se dedicaban, decía Borges, se dedican a escribir malas obras de teatro en vez de salvar almas, como es su oficio. Cuando terminó le hicieron así al público, un aplauso ahí de compromiso, y el maestro de ceremonias le dijo con el micrófono abierto, usted perdonará, señor Borges, pero con lo que ha dicho el aplauso tenía que ser así. Y Borges levanta la cara como hacen los ciegos, para el otro lado de donde está el interlocutor y le dice, ¿y a usted quién le dijo que yo vine aquí a que me aplaudieran?
¿A ustedes quién les ha dicho que los periodistas estamos para que nos aplaudan? Aunque no le guste a la opinión pública, hay que decirle la verdad. ¿Qué me importan a mí los políticos cuando mi oficio es decir la verdad? ¿Cómo se va a dejar manipular usted un candidato cuando su deber es decir la verdad? Mire, los políticos creen que ellos son pragmáticos. Yo le oí decir a un político en un seminario sobre información electoral, seminario con periodistas, le oí decir todo lo que sea posible para ganar, salvo lo que no esté prohibido por la ley. Y yo me paré y le dije, yo estaba entre el público y le dije, perdón, lo que no prohíba la ley se puede hacer, y la ética y los principios. Y aquel hombre arrogante me dijo, todo lo que no prohíba la ley, eso es el pragmatismo. Y le dije, doctor, lo que usted llama pragmatismo es lo que yo llamo cinismo. Esa es la diferencia entre un periodista y un político. Un abrazo para todos mis compañeros. Qué buen diálogo, cómo se aprenden cosas aquí. Gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias a usted, Javier Darío, muchas gracias. Y a ustedes tres también, María Elvira, Juanita, Carlos, muchísimas gracias. A ustedes por acompañarnos y los invito la próxima semana a una serie de entrevistas que vamos a tener todos los días de la semana con cada uno de los candidatos en este horario. Buenas noches.